Hola, querida Maciel. Bienvenida a este programa de la Ninfa Eco, 8 poetas, 8 estados. Maciel, tú eres como una de los representantes, la representante del estado de California, y a los seguidores de la Ninfa Eco en sus diferentes plataformas y redes sociales, nos gustaría conocerte un poco más. Si te puedes presentar y contarnos un poco de tu riquísima trayectoria literaria y también tu trabajo con la comunidad, ¿no? Del cual ya hemos hablado en una oportunidad anterior. Sí, Enrique, pues muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, ahorita actualmente estoy colaborando en el centro. Bueno, llevamos ahí con el proyecto literario 2 años impartiendo un taller para la comunidad. En su momento fue pues sí, un taller literario. Ahora ya son tertulias literarias porque ya llevamos 2 años y hemos podido construir una bonita amistad con los miembros. Entonces, bueno, ahí estamos, te digo, desde hace 2 años. Sin embargo, he sido miembro del centro desde hace 15 años, participando de alguna u otra manera en recaudación de fondos, armando eventos, apoyando, ¿no? Siempre estando ahí de alguna u otra forma. Entonces, bueno, esa es como la trayectoria más larga en el centro. Y bueno, también estuve o estoy, que ahorita está inactivo porque el presidente enfermó, pero en el Instituto Cultural Iberoamericano, que ellos también están haciendo una labor ardua por la edición de poetas, escritores, tanto latinoamericanos como iberoamericanos. Y bueno, ellos participé en la feria del Instituto Cultural y bueno, ellos también están en su lucha cultural, ¿no? Y bueno, ahora también colaboro en Los Angeles Poets Society, que bueno, abrimos un espacio en español, que sin embargo a veces también tuvimos la oportunidad de tener a poetas chicanas, lo cual, bueno, pues sabes muy bien que pues muchas veces pues nos expresamos, porque también yo me considero chicana, en Spanglish. Claro. ¿No? Otra forma igual pues, de comunicarse y de asumir nuestras identidades como tales, ¿no? Abrazarnos como somos sin ninguna pena, sin ningún límite. Exacto. Y así debe ser. Entonces, bueno, esas son las 3 organizaciones con las que colaboro. Y también en el centro emprendimos un nuevo proyecto que es revista. Hemos estado publicando, ahorita llevamos 2 poetas en lenguas originarias, en náhuatl, pero en esta revista, bueno, intentamos como acercar a todos y a todas los poetas, escritores, pues a una publicación no elitista, porque yo creo que las letras deben acercarse y alejarse de ese estereotipo elitista. Sí. ¿No? Entonces, bueno, esa es la idea de Revista Raíces que emprendí con Indira Isel Torres Cruz, que es una poeta colimense. Sí. Y bueno, que también tiene una larga trayectoria de activismo literario, y con otra compañera de San Diego, Tania, que ella se denomina como escritora emergente, pero sin embargo he tenido la oportunidad de leerla, tomar algunos talleres con ella y bueno, es espectacular. Y bueno, esos son los proyectos ahorita. Si nos puedes comentar un poco sobre tu poesía, tu trabajo, tus publicaciones en términos de la escritura poética. Sí, claro que sí, muchas gracias, Enrique. Pues yo qué puedo decir sobre mi escritura. Mi escritura yo la denomino como híbrida, pues soy mexicoamericana, nací en México, sin embargo crezco aquí. Sí. Desde los 8 años, y eso ha influido mucho pues en mi forma de expresión. Tal vez en español no soy tan fluida, intento serlo. Ajá. En inglés tampoco, entonces estoy como atrapada en estas 2 voces, ¿no? Sí. Estoy atrapada en estas 2 voces, tanto en el inglés y en el español. Entonces soy como siempre digo, soy un ser híbrido, y así me quiero, así me abrazo, así soy y me acepto como tal. Entonces con esta definición, pues yo siento que mi poesía es de esta forma. Muchas veces puedo expresarme totalmente en español cuando estoy escribiendo, otras veces me sale el Spanglish. En mi diario vivir así lo utilizo, en mi familia hablo Spanglish. Entonces, en ocasiones sí emerge esa voz en mi poesía. Entonces, bueno, el primer poemario que estoy compilando, que esperemos muy pronto ya nada más estamos trabajando en el prólogo y en las ilustraciones, que salga, pues es de esta forma, creo que es una poesía, digamos, no quiero llamarla, es más que íntima, es un yo totalmente desnudo, es un yo que tal vez no tiene pena mostrarse como es, con sus errores, con sus faltas, porque soy humana, y creo que es así ese poemario, no tiene miedo a mostrarse como es,
Claro. Algunos son escritos que he tenido guardados desde hace mucho tiempo y que ahora pues he estado editando y tratando de corregir. Sin embargo, sé que bueno, un texto nunca va a ser perfecto y por Claro. eso es que digo que me desnudo, porque tal vez vaya a haber algún error, pero es parte de lo que soy y así me asumo como un ser imperfecto que intenta llegar a la perfección a través de una voz Sí. que tal vez nunca lo logre. Y está bien, está bien. Entonces, bueno, esa sería como mi definición Sí. de mi poesía. Una cosa que nos gustaría saber a los seguidores de la Ninfa Eco es, en tu ciudad, en donde vives, en tu espacio, en California, ¿dónde encuentra Maciel la inspiración poética, esos espacios que a ella le invitan a crear poesía? Pues en todos lados, yo, como digo, yo ahora vivo en Rancho Cucamonga, California, pero yo crecí en Santana. Yeah. Es familia de una familia pues típica inmigrante de bajos recursos. Sí, Santana es mayoritariamente mexicana de color. sí. Pues sí, la comunidad es obrera, jardineros, pues gente real, ¿no? Gente real inmigrante que viene a este país a buscar. Entonces, pues Santana es mi origen y Santana es mi espacio poético. Yo escribo desde Santana siempre. Donde voy, escribo desde Santana. No importa que me encuentre no sé, en Beverly Hills o en Malibu, por lo menos manejando. Sí. Siempre voy a escribir desde Santana, porque ese es mi espacio donde me pude construir, donde pude descubrir que la comunidad, la colaboración, la solidaridad y los valores, en realidad los valores son importantes, especialmente en este país cuando muchas veces uno se encuentra solo o sola. Sí. Entonces todos esos valores de colectividad son muy importantes. Por ejemplo, siguiendo con ese tema, ¿cómo crees que la comunidad, la colectividad influye en tu poesía? Sí, es muy importante porque yo no apenas tuve la oportunidad de darme cuenta que yo siempre no escribo desde un yo. E inclusive cuando emprendo proyectos o escribo poesía, siempre digo o siempre menciono nosotros. Nosotros, y a veces me cuestiono, es un nosotros tal vez imaginario, pero que lo siento en mí. Es decir, yo estoy conectada con otros miembros, no con otros miembros a la distancia. Con estas mujeres, tal vez mi mamá fue trabajadora doméstica y cuando escribo un poema de trabajadoras domésticas, por ejemplo, siempre digo nosotros, porque yo soy ellas y siempre está esta conexión. Entonces, para mí, o cuando le hablo a otras escritoras, a otras poetas, siempre digo nosotros. Entonces, yo siempre me pienso como un conjunto de voces, como un conjunto de voces que va buscando su propia identidad a través de estas personas. Entonces creo que mi voz es una voz, pues sí, intenta hacerlo, ¿no? Colectiva y animosa. A veces siento que soy muy positiva, una mujer muy positiva. No sé si es cierto o falso, pero sí. Yo creo que eso es importante, ¿no? Yo creo que la poesía y también lo que es ser una persona positiva es innecesario también y creo que se puede expresar también al nivel de lo poético, al nivel de el sí se puede, ¿no? Como mucho sí, ese sí se puede también es un sí se puede poético. ¿Cómo crees que ahora también la poesía se ha convertido como un espacio de lucha de la mujer hispana en los Estados Unidos? ¿Y cómo ves eso? ¿Cómo el arte también expresa, bueno, sabiendo todo un arte importante, por ejemplo, en el estado de California, de resistencia de los murales y también de la poesía y mucho del arte hispano para resistir al racismo, para resistir a la migra, para resistir a tantos poderes que de alguna manera no entienden esa fuerza que es la comunidad hispana, que crece y que también tiene su sentir y su vivir? ¿Cómo ves ahora del lado más bien de la mujer, ¿no? De cómo estas hermanas escritoras chicanas o hispanas en los Estados Unidos pueden crear esta nueva fuerza a través de su voz poética? Pues la poesía, la escritura es elitista, no todos tenemos la posibilidad de escribir. Mi madre no tuvo la posibilidad. Claro. Y así como mi madre, existen muchas mujeres que tampoco tienen ahora una voz. Creo que reconocer que estamos en esta posición de privilegio y decir que yo tuve la oportunidad de asistir a una universidad, de tener el tiempo también para escribir. Y es una situación de privilegio y si quieres, hasta de poder. Primero reconozco que mi situación y mi posición en cuanto a la resistencia chicana
mexicana y de color, pues sí, nosotros como reconocemos que la poesía no ha sido abierta para todos y que ahora busca un espacio dentro de las comunidades y que ahora busca un espacio donde puedan todos compartir sus historias, porque todos tenemos una voz. Entonces, cuando yo digo hermanas, no solo me refiero a escritoras o a poetas, me refiero a todas las mujeres de color y también hay blancas que también están en espacios de vulnerabilidad. Entonces, cuando yo digo hermanas, intento de abarcar a hermanas también transgénero, ¿verdad? Que también tienen su lucha. Sí. Entonces, como comentaba, es como una red tan amplia y tan compleja que decir hermanas, hermanos, hermanes, hermana X, ¿no? Sí. Intentar incluir a todos en tu voz, pues es complejo. Entonces, bueno, al decir hermanas, es una palabra muy simbólica y para mí muy fuerte, y también es una responsabilidad, porque eso implica aceptar al otro, a los otros, en su totalidad, en su complejidad, en todos sus aspectos y amarlos tal cuales son. Entonces, bueno, yo cuando digo hermanas me refiero a toda la humanidad, ¿no? Es ser inclusivo a todos, a pesar de que hablo desde el género femenino, porque yo me considero ella, ¿no? Me defino como ella. Claro, y siguiendo con esa aceptación, ¿cómo fue que Maciel aceptó la poesía en su vida? Mira, yo creo que desde que aprendí a leer, desde que aprendí las letras, desde que aprendí mi ABC y mis vocales, yo ya estaba en la literatura. Yo creo en el poder de las letras, en el poder del sonido y las palabras. Sí, en realidad, su sonido, cada vez que uno crea, cada vez que uno conjuga cada letra, el universo de verdad cambia. Yo lo siento y lo creo. Entonces yo creo que eso viene desde niña, desde que mi abuelo me contaba historias, desde que mi madre, a pesar de solamente haber alcanzado una educación de tercer año, ella me enseñó a leer y siempre me impulsó a seguir, ¿no? Igual que mi padre. Entonces, bueno, yo incurso así, desde que me cuentan historias, desde las leyendas urbanas de mi lugar de origen. Ahí yo ya reconozco ahora una literatura sin en ese momento saberlo. Yo ya estaba en las letras desde ese momento. Y bueno, pues aquí, pues a través de los profesores que me impulsaron a seguir leyendo, a seguir creando, porque también, pues creo desde desde adolescente, inclusive niña, gané premios de poesía y fueron unos de esos, de un concurso de poesía que gané, fueron mis primeros libros en inglés que obtuve, que fue en cuarto grado. Entonces, pues ahí estás. Yo creo que la poesía te sigue, la poesía, las letras te siguen. Si tú, no creo en el destino, sin embargo, sí creo que este mundo te encamina o tus circunstancias te caminan a un lugar. Y creo que esa ha sido mi situación. Siempre he estado ahí de alguna forma. Si nos puedes expandir un poco cómo tus maestros te fomentaron la lectura, cómo vieron en ti, en tus compañeros, en tus compañeros, compañerex y en todes, esos niños que de alguna manera compartían el aula contigo, sobre todo pensando porque varios de los invitados son profesores y maestros y también usan la poesía como una conexión particular con los niños para fomentarles la lectura y el amor por las palabras. Si nos puedes comentar un poco cómo fue esa experiencia con tus maestros. Pues yo arribo a los 8 años, bueno, no, mi primera estancia fue a los 2 años, después regreso a México y vuelvo a regresar en el cuarto grado. Tuve excelentes profesores, es decir, en la primaria, donde, pues sí, donde te comento que hacen concursos de poesía. Sí. Creo que esa es una gran manera de acercar a los niños, ¿no? Al arte, haciendo concursos, a pesar de que no creo mucho en los concursos, pero sí la motivación que debe como inculcarse en ellos, ¿no? Para crear. Entonces, bueno, esa es la primera experiencia que tengo. Y también mostrarles otras historias, porque estos libros que a mí me regalan son otras historias, son las otras historias del lobo. Es la otra historia, no es la de Caperucita Roja quien se la comen, sino es la historia del lobo, que dice que Caperucita Roja era la provocadora, ¿no? Entonces, bueno, mostrarles las otras historias, acercarlos a otros tipos de lectura, fomentar la crítica, porque creo que mis profesores, aparte de acercarme a la lectura, siempre incentivaron a crear una propia voz, una mente crítica, ¿no? De construir los discursos que se nos venden desde muy niña, ¿eh? Entonces, bueno, ese es uno. Pues a mí me consideran se le dice aquí, at risk student,
Ya, ESL student. sí, ¿Por qué? Porque, bueno, en primera, pues como dije, mis padres no tienen este trasfondo universitario. Llego a este país, pues soy mujer de color, ¿no? De bajos recursos. Pues se podría decir que ante la estadística, sin una oportunidad de asistir a una universidad, aquí se 4-year college, ¿no? La universidad de 4 años. Entonces, bueno, a través de programas, yo pertenecí a un programa Puente, que era un sí, programa no tanto del, bueno, sí, de literatura, pues sí, tomé clases AP, es decir, me mudaron gracias a través de ese programa, a mí sí, me mudan a clases avanzadas, ¿no? Tanto de inglés, de español sí, y en otras, ¿no? En otras lenguas y ciencias también. Otra cosa es que, te digo, siempre empujarlos, especialmente a los que sabemos que tienen menos posibilidades, claro, intentar, apenas platicábamos con Violeta Orozco, ¿no? Aquí es échale ganas, ¿no? Esa expresión de échale ganas. Pero en claro, realidad cuando estás diciendo échale ganas, en mi mente es tú puedes. O sea, claro, sabemos que estás en un espacio vulnerable, pero sí, ¿sabes qué? Tú con ayuda de estos programas, tú con ayuda de tus maestros, tú con la ayuda de la comunidad y ese apoyo que puedes encontrar en los otros y que sí, ya son muchos y eso sí, me agrada demasiado, es tú puedes. Entonces esa palabra de échale ganas, esa frase de échale ganas, comprende muchas cosas y es eso, ¿no? La educación, es decir, los programas que ahora se están creando para ayudar, ¿no? A los que nos encontramos en espacios vulnerables, el empoderamiento ahora femenino, ¿no? Porque también la historia es diferente. Si eres sí, mujer, si eres hombre, si eres transgénero, si eres, no sé, de alguna otra comunidad nativa, pues también es eso, reconocer que todos somos diferentes, que en realidad nos han vendido en que todos somos iguales, pero no, todos somos desiguales y está bien serlo. sí, 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 Simplemente hay que identificar las debilidades que nos crea el sistema y vencer esas debilidades que se nos imponen o que nos imponen que somos débiles, pero porque el sistema nos ha hecho débiles, nos debilita. claro, Entonces hay que, find the way around, encontrar la otra parte y salir, ¿no? De nuestro estado de víctimas y eso se encuentra y eso te lo enseñan los maestros, exacto, buenos maestros, ¿verdad? A través de la lectura, a través de la educación y sí, la continua búsqueda de tu voz y de tu identidad, porque si no sabes quién eres, entonces yo creo que sí el sistema te aplasta más fácil. exacto. Y todo eso que te digo, pues es a través de estos grandes maestros Sí, de lenguas, sí, específicamente de lenguas. yo también creo lo mismo, que no todos somos iguales, que somos diferentes. Y también, bueno, los talentos, ¿no? Por ejemplo, hay chicos que son muy buenos en los deportes y hay chicos que son muy buenos en la lectura, en la escritura y hay otros en ciencias, hay otros chicos que son buenos en la música, ¿no? Y así, ¿no? O sea, hay diferentes talentos y también, bueno, aparte de las diferentes dificultades, ¿no? Que cada uno trae, ¿no? Como inmigrante, etcétera, etcétera, y dependiendo de la comunidad en la que uno viene también. Creo firmemente en eso también. Y una cosa que tú mencionaste y que me hizo pensar es que también las comunidades rurales y las comunidades en general han ido variando, ¿no? Antes eran más conservadoras, ¿no? Generalmente, o sea, había mucha pelea si el hijo quería ir a la escuela, ¿no? Porque lo necesitaban en el campo y todo eso, pero las comunidades también han cambiado, porque todos cambiamos a lo largo del tiempo y también la comunidad creo que es importante porque impulsa a los niños a que vayan a la escuela, de todas maneras luchan para que no tengan el mismo destino en el sentido de las limitaciones quizás económicas o educativas, ¿no? A pesar de todo el esfuerzo que han hecho los padres, ¿no? Y los abuelos para conseguirse un espacio de vida en este país, y también la cuestión del género, ¿no? Digamos que también son más comprensivas a lo que eran antes. En una comunidad rural, antes un niño gay, una niña lesbiana, tenían que huir, irse a la ciudad, porque no iban a poder entenderle su familia y la comunidad, ¿no? Y yo creo que también eso es algo que está pasando y está ocurriendo en este momento, ¿no? Las comunidades también cambian, se abren también, porque que hay un crecimiento en el amor, ¿no? En el amor de los integrantes de la comunidad, para que les vaya mejor, para que puedan desarrollar también
potencialidades académicas y también en la cuestión de ser felices en términos a la cuestión de género y otros aspectos, ¿no? Y también un poco se está reduciendo el machismo, igual todavía hay machismo y patriarcado, pero se ha ido reduciendo más de lo que había antes, ¿no? No es la misma comunidad. O sea, está de alguna manera fomentándose, como tú mismo dices, el empoderamiento femenino, ¿no? Sí, estos temas creo que son importantes y necesarios y que también, bueno, la cultura y a su vez la escritura lo está plasmando cada día más en este país. Algo que hablamos anteriormente con Tino Villanueva, a quien también entrevisté, un destacado poeta chicano de los Estados Unidos, y hablábamos en esa tensión entre la comunidad y el individuo, ¿no? Por un lado, la comunidad tiene partes positivas, pero también el individuo quiere desarrollar su propia voz, o sea, el yo, no el nosotros, pero también puede expresarse en el nosotros de la comunidad, ¿no? Y es positivo tener esas dos voces. Por un lado, identificarse con una comunidad y por otro lado, saber quién es uno, ¿no? Y eso, creo que eso tú lo mencionaste muy bien, esto, la búsqueda de la identidad. Porque de un lado puedo ser, como tengo una identidad cana o méxico-americana, colectiva, pero también tengo mi identidad como transgénero, que tal vez toda la comunidad mexicoamericana no entiende, pero también, o sea, tengo que encontrar mi propia voz, pero mi propia identidad, pero también soy parte de una identidad más grande, ¿no? De un cuerpo más grande, ¿no? Y yo creo que esa tensión es necesaria en el individuo. Por un lado, pertenecer a una comunidad, pero también saber que el mismo individuo tiene la capacidad de desarrollar su propio talento. Si en cierta comunidad por ejemplo, es sobre todo agrícola y el individuo quiere ser un científico y le dicen, no, pero nosotros somos campesinos. Es como que es necesario que el individuo también haga ese salto y diga, no, nosotros también podemos ser científicos, ¿no? Y ese salto ya es como que crea esa tensión entre el individuo y la comunidad que es necesaria, es rica y es positiva, ¿no? Sí, pues creo que lo mencionaba hace un momento, que nos van limitando. Nos van Exacto, delimitando, nos van encasillando en lo que podemos y debemos ser. Sin exacto, embargo, cuando tenemos una mirada más amplia, cuando podemos ver a través de esa ventana que nos está encajando, nos está encasillando, pues podemos dar ese otro paso, ¿no? Decir, bueno, sí, crecí en una comunidad obrera, sí, sin embargo, a mí me gustan las letras. Me exacto, gustan las letras, disfruto escribir, disfruto analizar y disfruto de construir y sí te construyes dentro de esa comunidad, pero también tienes la oportunidad de conocer otros espacios, otros mundos y tú tener la opción de escoger, ¿no? De escoger si tal vez quiero una carrera técnica o si quiero un doctorado, pero tener la opción de elegir, ¿no? Porque creo que ahí está la llave, tener un buffet de posibilidades para tú como individuo que ya te vienes reconstruyendo, que ya vienes cargando, ¿no? Con todo lo que nos crea y saber elegir lo que tú deseas. Por eso el empoderamiento de los niños también es muy importante, crearles un criterio propio para que ellos puedan elegir sin titubear, exacto, porque yo creo que una de las, es decir, lo expreso desde mi experiencia, ¿verdad? Siempre desde mi filtro de experiencia como mujer latina de color, chicana, mexicoamericana, desde aquí me expreso. Entonces, bueno, creciendo con muchas inseguridades que poco a poco uno va identificando y rompiendo. Entonces, si yo hubiera tal vez tenido otra educación donde desde muy niña se me hubiera dado un empoderamiento, es decir, sí se intentó, pero si ya yo hubiera nacido, es decir, dentro de un seno empoderado, sí, imagínate, yo fuera un monstruo, ¿no? Bueno, entonces, bueno, hay que, como mujer, yo sigo luchando con inseguridades, como creo que miles de nosotras, que se nos impone, pero es preciso identificarlas para dar ese paso y poder seguir, no en la resistencia, sino en la evolución, en el cambio hacia lo positivo. No podemos estancarnos en nuestros espacios que nos limitan. O sea, hay que salir y desplegar las alas, ¿no?
y seguir evolucionando a favor del individuo, a favor de lo colectivo, a favor de la humanidad, de la sociedad, porque al fin y al cabo somos parte, y yo sí creo que un solo ser, una sola persona puede hacer un cambio. Por eso te digo que soy una mujer muy positiva, porque yo sí veo que pues, se puede cambiar algo que cambies al día es mucho. Sí, eso también yo lo creo bastante, como el individuo puede transformar una comunidad y las limitaciones que poderes más grandes, o sea, por ejemplo, y no solamente hablo de Estados Unidos, ¿no? Puede ser en diferentes países del mundo. En México, por ejemplo, las comunidades indígenas sometidas por el poder central, ¿no? O en Estados Unidos ciertas comunidades que históricamente han sido sometidas por el poder anglosajón, ¿no? Por ejemplo, cuando yo llegué a los Estados Unidos, yo no llegué de niño aquí, yo llegué con más de 20 años, y un libro que me hizo ver un poco de los Estados Unidos de otra manera de la que yo veía desde Perú fue La casa en Mango Street de Sandra Cisneros, ¿no? Y yo veía una niña que crece en un ambiente difícil, en un barrio hispano de Chicago, y esa niña tiene inclinaciones literarias, quiere salir de ese mundo, pero también su ejemplo, como lo señala el personaje, ¿no? De esperanza, ¿no? Y ahí también entraba porque el libro lo que yo enseñaba como asistente de docencia en la universidad cuando hacía mis estudios graduados era la traducción del inglés, ¿no? Eh, pero el libro originalmente fue escrito en inglés, ¿no? Pero en ese libro, el de La casa de Mango Street, también noto cómo el personaje desarrolla ciertas inclinaciones literarias para transformar su vida como individuo, pero también viendo por los que se han quedado. Y que ese ejemplo luego va a tener un cambio dentro de la comunidad. Como habíamos comentado al inicio más o menos de la entrevista, esa tensión entre comunidad y individuo, ¿no? Y cómo, por un lado, pertenecer a una tradición es necesario porque necesitamos que nos abracen nuestros ancestros, pero también nuestra inclinación natural por hacer cosas distintas a las que la comunidad no estaba acostumbrada por diferentes razones de sometimiento de poderes, de racismo, etcétera, son necesarias para, como tú mismo dices, que un individuo, una persona puede cambiar, puede hacer un cambio positivo en una comunidad. Siento que ese libro me hizo entender algo sobre ser hispano en los Estados Unidos, sobre todo viniendo de un espacio desfavorecido, ¿no? Crecí en una clase trabajadora en Lima, en un barrio así como el de Esperanza, ¿no? Y yo sentí igual como Esperanza que la educación era como una forma en la que iba a transformar mi vida. ¿Piensas que de alguna manera la poeta también se convierte como una curandera con las palabras en términos de entender la poesía como una capacidad terapéutica, ¿no? Siento que el sonido tiene la habilidad de sanarnos, la energía que se encuentra en el sonido y en la palabra. Entonces, como menciona Borges, ¿no? Cada letra es un universo en sí mismo. Sí. Cada palabra tiene un sonido que resuena y yo creo fielmente que si tú enfocas la energía en esas palabras, tú tienes el poder no tan solo de alcanzar al otro, sino de afectarle emocionalmente, psicológicamente, y cuando está canalizada de una manera positiva, tú puedes cambiarle de forma igual, ¿no? Positiva. Entonces, sí, yo siento que la palabra sí tiene el poder de sanar, Sí, tiene energía cargada y que si tú crees fielmente en ella, en el poder de tu palabra y de tu energía, sí puedes sanar al otro. Y claro que también lo puedes destruir, porque también la palabra es un ser híbrido en sí misma, ¿no? La palabra tiene la capacidad de levantar armies, ¿no? Y también de apaciguar a los animales, o sea, es música. Entonces, sí, claro que sí, o sea, es una idea tan mística y tan profunda que sí. cuando la entiendes y la entiendes y la sientes, la piensas, la canalizas y la sientes, sí puede sanar y puede destruir también. Sí, bellísimo ese pensamiento, porque lo asocia un poco también al origen mítico de la palabra y de la poesía, cuando
está asociada con esos cantos, ¿no? Los cantos que a veces en los curanderos y los chamanes practican. Esa es pura poesía, ¿no? Que busca sanar al individuo y como tú también afirmas, a las palabras también destruyen, hacen daño, ¿no? Porque, bueno, las maldiciones y también otro tipo de palabras que invitan al odio, ¿no? Como, bueno, cuando tuvimos la anterior administración de Trump, él usaba las palabras para crear y alimentar odio entre las comunidades. Por otro lado, también pensaba, y eso es algo que lo había comentado en otras entrevistas, otras palabras. El ciudadano afroamericano Garner fue asesinado por la policía de Nueva York y él dijo, I can breathe. Esa palabra se convirtió como un verso, como un poema de combate en muchas ciudades de Estados Unidos y llegó afuera también. Por ejemplo, donde vivo aquí en Greeley, Colorado, he encontrado esa palabra en roquitas, en jardines de casas, pero también cuando hubo las elecciones, cuando se cuestionaba el papel del correo, en un buzón de correo vi la palabra I can breathe. Entonces es como que esa palabra trata de sanarnos y traer algo de paz y de tranquilidad en medio de la tormenta. Creo que la poesía es eso y también leyéndola y escribiéndola y también cantándola. Anteriormente estuvimos con Tino Villanueva y él tiene un poema que se llama Invocación de Palabras, de cómo, Crónica de mis años peores, que es su primer libro de poesía, creo que el segundo, no me acuerdo muy bien, pero en ese poema él habla de cómo se apodera de las palabras del inglés para poder entender el idioma, las palabras difíciles, ¿no? Para poder entender más de ese idioma que era el idioma dominante en su comunidad de San Marcos, Texas. Palabras mágicas mexicanas de la comunidad que pueden hacer feliz a cualquier persona que escucha pozole, tiene hambre y una palabra te da felicidad, wow, ¿no? O sea, tortillas, o sea, todas esas palabras mágicas son poemas, metáforas vivas, les llamo yo, que nos unen al escucharlas, pero también que hacen referencia a una historia de una comunidad y del origen que es el maíz, ¿no? Creo que es un poema que expresa mucho esas palabras que también son comida para el alma y que vienen del maíz. Muy bien. Sí, de hecho el origen está en la comida. Exacto. Entonces, bueno, sí, rescatar esos, digamos, esas metáforas vivientes que muy bien dices, Sí. pues nos atribuye poder. Poder sobre lo que somos, poder sobre lo que podemos ser y continuar resistiendo a través de esas palabras, ¿no? Sí. Comunitarias y que también ahora son parte de esta literatura y que se hace a través de ese alejamiento elitista, ¿verdad? Porque anteriormente, ¿quién iba a utilizar la palabra tlayuda en un poema? Entonces, bueno, no hay límites. Como tú sabes, la poesía es abierta, Exacto. siempre y cuando se escriba desde un espacio consciente y de respeto. Sí, precisamente. Y si nos quisieras dar unos consejos, palabras finales antes de acabar la entrevista para los seguidores de la Ninfa Eco. Pues nada más, primero agradecerte, ¿verdad? Mi madre siempre me enseñó a ser primero, antes que todo, agradecida por el espacio, la Ninfa Eco. Y bueno, creo que consejos, simplemente ser una persona abierta, sincera, ¿verdad? Sincera y que escriba desde un centro honesto, ¿no? Que continuemos en esa evolución, en ese aprendizaje, porque creo que somos estudiantes infinitos. Sí. Y bueno, algunos de nosotros, bueno, yo he notado o hablado con algunas personas que piensan que están en el pedestal, ¿no? Que están en el pedestal y pues recordarles que también son humanos y sí, que bueno, podrán tener los premios que quieran, pero yo creo que simplemente la humildad siempre nos hace grandes y acercarnos, ser parte, porque la humildad creo que se aprende en las calles, sí, cuando sabes que nada vale, o sea, tu vida vale, pero nada de lo que tienes, no sé, materialmente, ¿no? Funciona, simplemente ser esa alma humilde, errante, ¿no? Siempre aprendiendo y escribir siempre así, de esa forma, sin creer que eres nada.
Entonces, Sí, bueno. eso creo que esas palabras son importantes para mí también, salir del ego, ¿no? Salir de ese ego que se han construido, ¿no? Ciertas personas del campo literario que sienten que eso les da mucho poder y autoridad, cuando en realidad ni ellos son dueños de la poesía, ¿no? Porque la poesía está en las calles, la poesía está en los libros no escritos por ellos, ¿no? La poesía es más grande que cualquier persona y es como el maíz, le pertenece a todos. Exacto. Gracias por esas últimas palabras, Enrique, y agradezco de nuevo la invitación. Un placer estar aquí. Un placer siempre tenerte con nosotros, querida Maciel. Es una escritora extraordinaria y un alma muy sensible. De verdad que nos encanta tu presencia. Gaby también te manda saludos, Gracias igualmente. Abrazos a Gaby. ¿sí? Y con eso damos por finalizada la entrevista. Te queremos mucho y te tendremos pronto, seguramente. Que Muchas gracias. sigas disfrutando un día hermoso con tu linda familia. Igualmente, Enrique. Hasta luego.